tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Kun Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud de la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión, y con motivo del pasado 3 de marzo del Día Internacional de la Audición, hoy vamos a hablar de los problemas de audición y también de los posibles tratamientos. La pérdida de audición, ya sea parcial o total, es un problema de salud que impacta directamente en gran parte de la población mundial. Se estima que afecta aproximadamente a 360 millones de personas en todo el mundo. Esta condición no solo tiene implicaciones físicas, sino que también afecta a nuestra vida cotidiana, incluyendo lo social y lo psicológico. La hipoacusia puede tener diversas causas, por lo que entender los factores que la desencadenan y los riesgos asociados es esencial para poder diagnosticarla tempranamente y proponer un tratamiento adecuado. De hecho, el Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra es referencia nacional e internacional en numerosos procedimientos quirúrgicos altamente especializados. Disponemos de la última tecnología y realizamos todas las pruebas diagnósticas en menos de 48 horas para ofrecer a nuestros pacientes la mejor solución en el menor tiempo posible. Bueno, y para ello hoy vamos a contar con dos expertos en la materia, con el doctor Manuel Manrique, director del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Yanaina Patricio de Lima, audióloga de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, bienvenidos a este curso. Buenas tardes, gracias. Pues vamos a empezar, doctor, lo primero de todo, los problemas de audición, ¿cómo afectan a la sociedad? Porque se dice que aísla mucho, ¿no? Es una enfermedad que aísla a quien la padece. Sí, efectivamente, cuando no oímos bien, no somos capaces de escuchar una conversación y eso no solamente afecta, ¿no?, a la relación que tenemos con otras personas, sino que también tiene otros efectos que llamamos no auditivos. La persona que no escucha bien es una persona que va a tener problemas de autoestima, va a tener problemas cognitivos, va a tener problemas de socialización e incluso si está en una etapa laboral o escolar, pues va a afectar a los desempeños a nivel de su currículum y a nivel de su trabajo. Por tanto, afecta a la calidad de vida, ¿no?, de las personas. Sí, evidentemente, pues uno de los aspectos distintivos, ¿no?, del ser humano es precisamente la capacidad de escuchar, de comunicarse, de tener un lenguaje. Y en la medida que hay una alteración en estas capacidades, eso afecta claramente a la calidad de vida de una persona. ¿Y existen repercusiones psicológicas o sociales asociadas a esta condición? Sí, un poco lo que comentábamos, psicológicas, porque claro, el que no escucha es una persona que se autoexcluye de muchos foros. Eso acaba en el tiempo generando esa especie de frustración, en algunos casos llegando hasta niveles de depresión y sin lugar a dudas tiene dificultades pues, para desempeñarse laboralmente y eso pues, también claro, tiene un aspecto negativo, ¿no?, sobre su percepción, ¿no?, de su vida en el entorno social. Entrando ya en materia un poco, ¿qué es la hipoacusia? Es la pérdida de audición. ¿Y qué tipos de...? Porque hay distintos tipos, ¿no?, de hipoacusia. Sí, bueno, básicamente tenemos tres tipos de hipoacusia. Entonces tenemos la hipoacusia conductiva, cuando hay una lesión en nuestro oído externo o oído medio. Tenemos la hipoacusia neurosensorial, cuando hay una lesión en la cóclea, que es el órgano de la audición, o en nuestro nervio auditivo. Y tenemos las hipoacusias mixtas, cuando hay una lesión en nuestro oído externo, medio y interno. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Bueno, las causas más comunes son genéticas, exposición a ruidos intensos, uso de algunos fármacos y con los bebés, por ejemplo, también problemas en el parto. Y claro, el propio proceso de envejecimiento también. ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo, de la detección temprana en niños, en bebés, por ejemplo? Pues cuando tenemos la detección precoz, podemos rehabilitar este niño de manera precoz también. Entonces, ahí intentamos disminuir los impactos de la pérdida de audición en este niño.
¿Y los métodos de detección cuáles son disponibles y cuándo se deben realizar? Bueno, en los bebés, todos los bebés que nacen tienen que pasar por un cribado auditivo y ahí hacemos pruebas objetivas, o sea, no dependemos de respuesta del bebé, claro. Con los adultos tenemos la audiometría, es la primera prueba para detectar alguna pérdida de audición. Y toda persona que nota que tiene ahí alguna dificultad para escuchar en silencio o en ruido, que tiene que aumentar la televisión, que ya no escucha más cuando hay un grupo, cuando está en una comida, hay que procurar ayuda. Hay que procurar esa ayuda. Doctor, ¿existe algún tipo de medida para que las personas puedan tomar alguna medida para prevenir la hipoacusia, por ejemplo? Sí, es una pregunta tremendamente importante, ¿no? Debemos de tomar conciencia de que no solamente es importante venir a los hospitales para tratar una enfermedad cuando ésta haya aparecido y está generando una serie de consecuencias, sino que también hoy en día aspiramos a que esa enfermedad no aparezca, o sea, poner en marcha una serie de mecanismos que ayuden a que esa pérdida de audición en este caso no ocurra y por lo tanto, bueno, pues no haya luego que tratarla y generar, digamos, más costos en su tratamiento y muchas veces con peores resultados. Entonces, ¿qué aspectos, ¿no? Son importantes? Yo les diría, sobre todo ya pensando en los adultos, ¿no? En la pérdida de audición de las personas mayores. Yo diría que el momento de actuar precisamente es cuando están en la década de los 30 o los 40 años. O sea que si realmente queremos ser preventivos de lo que va a suceder cuando ya somos mayores, a los 60, 70, 80 años, realmente cuando tenemos que tomar conciencia de esa prevención es a los 30, 40 años de edad. ¿Y qué aspectos sabemos que son nocivos para la salud? Bueno, pues Yanaina ha hablado de uno de ellos, ¿no? La exposición al ruido. La exposición al ruido es tremendamente importante, sobre todo porque vivimos en un modelo de sociedad en el que hay mucho ruido. Hay mucho ruido en ambientes laborales, hay ruido en ambientes de ocio. Lamentablemente no hay una buena concienciación, a nadie le advierten cuando va a entrar en una discoteca o va a un concierto que su audición puede resentirse cuando está en ese medio. Sí que nos advierten, ¿no? Si vamos a un lugar, no se resbale, tenga cuidado, no se resbale usted y se caiga, pero a nadie le advierten cuando entra en una sala de conciertos que puede tener una pérdida de audición o un acúfeno al salir de ella. Tampoco nos advierten de manera suficiente cuando estamos utilizando auriculares o cascos y estamos escuchando la música muy alta, ¿no? Tampoco nos advierten cuando somos cazadores, ¿no? Que las detonaciones, ¿no? de los disparos, ¿no? del arma de fuego puede generar una pérdida de audición. O sea que debemos de profundizar, ¿no? en esa cultura, ¿no? de protección auditiva frente al ruido que lamentablemente hoy en día todavía no existe. Pero este es un factor, hay otros muchos más, ¿no? El tabaco. El tabaco no solamente es nocivo, ¿no? para nuestros pulmones, nuestro sistema cardiovascular, también es nocivo para la audición. Todo esto que estoy comentando está refrendado por múltiples estudios, o sea que no es algo que hacemos, ¿no? los médicos para asustar a la gente y prohibir a la gente que no hagan una cosa y otra, sino que esto obedece a estudios en grandes poblaciones que ponen claramente de manifiesto, en este caso, que, como decía, el tabaco es nocivo para la audición. La obesidad, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad endocrinológica, especialmente la diabetes, son factores también que inciden negativamente sobre la audición. Eso quiere decir que en la medida que actuemos preventivamente o tengamos unos cuidados más exquisitos en el manejo de estas enfermedades, menos riesgo vamos a tener en un futuro de sufrir una disminución de audición. El tipo de medicamentos que estamos utilizando, a veces ya de por sí son ototóxicos, otras veces la combinación de determinados medicamentos pueden potenciar y actuar negativamente frente a la audición, por lo tanto ahí es muy importante no automedicarse, dejarse llevar por los sanitarios que le orientarán acerca de qué pautas son las más adecuadas en cada momento ante una determinada enfermedad que necesita una medicación. Y bueno, por último, quisiera también un poco
abrir una lanza sobre todo lo que son las enfermedades de infecciones del oído medio. Las otitis medias. Es importante tratarlas pronto, es importante tratarlas adecuadamente, no dejar que evolucionen, porque muchas de ellas desembocan en secuelas permanentes, ¿no?, para la audición, y que de alguna manera pues, nos ponen ya en un escenario peor que si actuamos precozmente y de manera preventiva frente a ellas. ¿Y qué síntomas deberían ser un signo de alerta, de alarma, para recurrir a ayuda médica en este sentido? Bueno, es curioso porque a veces el último en enterarse es el propio paciente. Es curioso, en otras enfermedades a veces no es así, es el paciente el que se da cuenta, ¿no?, como pues me pasa algo, no me encuentro bien. Es muy frecuente en la consulta de otorrinolaringología y una consulta de audiología ver que el paciente llega empujado por familiares que le traen y dicen, bueno, tenemos problemas con la televisión, le digo cosas y no se entiende, hay malos entendidos, siempre nos están diciendo que hablamos mal y que la culpa la tiene el otro. Es decir, eso nos pone de relieve que a veces el propio paciente es el último en enterarse de que realmente tiene un problema auditivo. O sea que hay una especie de autonegación hacia esto. De hecho, cuando analizamos en estudios que se han llevado a cabo cuántas personas llevan a cabo valoraciones de su vista, pues prácticamente el 80% de la población hace alguna valoración anual cuando llega a determinada edad para ver si tiene algún problema visual o no. Eso no ocurre ni tan siquiera en un 10% de las personas que ya tienen un problema auditivo y que de alguna manera necesitarían consultar para ver si hay una valoración. Es decir, que, bueno, pues sencillamente hagan caso a las personas que conviven con ustedes y que les están diciendo que no oye bien, porque si ya le están diciendo eso es que existe algún problema auditivo y que es preciso controlar. ¿Y cuál es el proceso de evaluación diagnóstica en estos casos? Bueno, lo normal es acudir a su médico, ¿no? Primero a su médico de cabecera y decirle que, bueno, pues tengo un problema auditivo, tengo un... O sea que esto es importante, ¿no?, iniciar esa escala, ¿no?, de especialistas, ¿no?, que tiene una persona cuando tiene una enfermedad. La pérdida de audición no es una enfermedad, o sea, no es un hecho, digamos, natural, ¿no?, de una persona, es una enfermedad. Y como otras, cuando la tenemos, pues al primero que visitamos es al médico de cabecera. Y él, pues probablemente pues, le remitirá pues, a un especialista en otorrinolaringología que con la colaboración de los audiólogos pues llegarán a un diagnóstico y podrán ayudarle eficazmente. ¿Qué pruebas o exámenes se suelen realizar en este tipo de evaluaciones durante este proceso? Bueno, es muy importante lo primero hablar, o sea que lo primero que hace un médico, ¿no?, cuando llega alguien a su consulta es, bueno, escucharle y ver qué te dice, qué es lo que comenta él, qué comentan también, como digo, sus familiares, el entorno que le rodea. Y a partir de ahí, pues sí que ponemos en marcha alguna serie de exploraciones. La mayor parte de ellas no son cruentas, ni dolorosas, ni causan ningún malestar, como es, por ejemplo, la otoscopia. Y luego hay valoraciones audiométricas, ¿no? O sea que en ese sentido, pues hay, digamos, un buen número de pruebas que podemos llevar a cabo que nos permiten conocer varios aspectos. La intensidad de la pérdida de audición, nos permiten conocer cuál es la área de la vía auditiva que está alterada, ¿no?, y que genera esa pérdida de audición. Hay pruebas que nos permiten conocer la repercusión que tiene esa pérdida de audición en líneas generales en diferentes entornos de silencio, de ruido. Nos permiten también conocer el impacto que eso tiene en su calidad de vida o en aspectos psicológicos, cognitivos, etcétera. O sea que hay hoy en día un amplio abanico de pruebas que nos permiten llegar a diagnósticos extremadamente precisos y personalizados. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento para los pacientes? Bueno, van a depender lógicamente de la causa, ¿no?, y de la situación auditiva de cada paciente. O sea que estamos viviendo un tipo de medicina que llamamos personalizada, es decir, un tipo de medicina que trata de adaptar aquellas medidas terapéuticas o aquellos tratamientos a las características propias de cada individuo. Por lo tanto, es a veces
pues un problema porque la gente generaliza, ¿no? Pues a mí un audífono no me gusta porque mi prima lo tuvo y no le funciona, o a mí yo creo que me pongan un implante de estos porque... Es decir, la primera idea que tenemos que considerar es que cada paciente debe ser estudiado, cada paciente va a tener un tipo de tratamiento determinado y eso es en principio la clave del éxito. A partir de ahí hay múltiples medidas terapéuticas, ¿no?, a nuestro alcance. Podemos estar en manos de, bueno, de especialistas que a lo mejor pues, le recomiendan un determinado tratamiento farmacológico, ¿no? Pues tome usted estas pastillas, que con ellas se va a curar un proceso inflamatorio que tiene en el oído medio y que con ello va a mejorar. O le va a indicar unos audífonos que con la colaboración de los audioprotesistas le van a ayudar a oír y entender mejor. O le va a indicar un implante coclear en fin, en definitiva, le va a escoger aquel tipo de tratamiento más adecuado. Más adecuado en función de cada paciente, como decía. ¿Y qué pacientes optan, por ejemplo, al implante? ¿Cuál es al audífono? Bien. En gran medida depende de la intensidad de la pérdida de audición. O sea, cuando hay una pérdida de audición severo profunda, es decir, una pérdida de audición ya grave, intensa, por encima de 80 o 90 decibelios, normalmente son pacientes candidatos a implante coclear, son pacientes en los que el uso de los audífonos no va a ser eficaz. Ese implante coclear en ese grupo de personas, sean niños, sean adultos, sean ancianos, es un tratamiento muy, digamos, eficaz en el tratamiento de esas pérdidas severoprofundas, pero si son pérdidas de menor intensidad, ¿no?, que van de pérdidas leves a pérdidas de grado severo profundo, todo ese rango de pérdidas normalmente entre 30 y 80 decibelios, pues ahí en algunos casos podemos utilizar audífonos, en otros casos otro tipo de implantes auditivos como son implantes de conducción de vía ósea, implantes activos de oído medio. Hay personas con pérdidas profundas de audición debido a lesiones tumorales del nervio auditivo que pueden ser tratados con implantes auditivos de tronco cerebral. Como decía, hay una personalización en el tratamiento y hay una elección, ¿no?, de aquel tratamiento más adecuado para cada persona. Hay veces que hay superposición, hay veces que hay pérdidas que se pueden tratar con 2 o 3 dispositivos o 3 formas, ¿no? Y ahí, bueno, pues a veces el paciente forma parte, ¿no?, de esa elección, porque también los modelos de vida que tiene cada persona son diferentes, incluso desde el punto de vista estético, ¿no?, pues hay, bueno, diferentes escalas, ¿no? O sea que incluso, como decía, pues en ocasiones se establece una discusión con el paciente informándole de, bueno, esto le puede venir bien a usted y usted elija aquello que cree que le va a satisfacer más y va a encajar más con su estilo de vida. En el caso del implante coclear, ¿cómo es la técnica? ¿Cómo se realiza? Bien, el implante coclear es digamos, un proceso, ¿no?, que empieza con, digamos, la selección del candidato. O sea que tenemos que primero ver que efectivamente hay unos criterios para indicarlo. Eso consiste en lo que llamamos fase de selección. En esa fase, bueno, se hacen pruebas audiométricas, se hacen generalmente pruebas de imagen y a partir de ahí pues ya se establece que es el tratamiento más adecuado. La segunda fase es la fase quirúrgica, es una fase en la cual se hace una cirugía bajo anestesia general. Normalmente es una cirugía en torno a 1 hora, hora y media de tiempo y con posterioridad, un mes después de esa cirugía, pues viene ya la activación del implante y toda la fase de seguimiento del mismo. En todo este proceso hay un grupo de profesionales que colaboran, o sea que esto no es una cuestión solamente del otorrino, o sea aquí influye un grupo de profesionales que tienen que trabajar en equipo de manera coordinada, como son audiólogos, audioprotesistas, como es el propio anestesista, logopedas,
etcétera, etcétera. O sea que hay un grupo de profesionales que, bueno, van a estar alrededor de ese paciente ayudándole en todo ese proceso de implantación. ¿Y es fácil adaptarse al implante? Bueno, depende también de las características de la pérdida de audición. Hay pacientes, por ejemplo, adultos que han perdido la audición hace relativamente poco tiempo, que colocándoles un implante llegan rápidamente a obtener un rendimiento muy adecuado. En los niños que implantamos precozmente también tienen un desarrollo del lenguaje perceptivo y expresivo muy parecido al que vemos en un niño normal que oye normalmente. Vemos como pues en un periodo más o menos de 5 años es capaz de adquirir el lenguaje, es capaz, ¿no?, de expresarse. O sea que depende, ¿no? Hay otros pacientes que, sin embargo, pues van a tener un pronóstico malo, generalmente aquellos con mucho tiempo de privación auditiva, o sea que ha pasado mucho tiempo desde que perdieron la audición hasta que se aplica el tratamiento. Generalmente eso no es bueno, es un signo normalmente de mal pronóstico. El implante les puede ayudar, pero no tanto como si se hubiese actuado precozmente. Es decir, la pregunta de cuándo podrían hacer vida normal dependerá, ¿no?, de cada paciente. Bueno, la vida normal la pueden hacer prácticamente desde el cuarto día, ¿no?, después de la operación, ¿no? O sea, la recuperación del procedimiento quirúrgico es rápido. Ellos el mismo día de la intervención se pueden levantar, o sea, no necesitan estar encamados. Bueno, pues otra cosa es desde el punto de vista auditivo. Como ven, hay un decalaje entre la implantación y la activación, y entre la activación y cómo van adquiriendo resultados, ¿no? La CUN también se diferencia, ¿no?, en este tratamiento. ¿Perdón? La CUN, la Clínica Universidad de Navarra, también se diferencia en este tratamiento, ¿no? Sí, bueno, es un centro con ya mucha experiencia. Ahora cumplimos 35 años que iniciamos nuestro programa de implantes cocleares. Bueno, pues son cerca de 1.400 pacientes, ¿no?, implantados, y bueno, pues digamos que hemos tratado en todo momento, ¿no?, de aportar las mayores innovaciones que hay en el campo de los implantes cocleares y otros implantes auditivos. Y yo creo que, bueno, podemos asegurar, ¿no?, que el trabajo que vamos a realizar pues sea con unos parámetros de excelencia y de calidad. Y por ir avanzando también, ¿cuáles son los avances más recientes en el campo de la medicina auditiva y la tecnología de asistencia para personas con hipoacusia? Bien, recuerden siempre que en gran medida la calidad va a depender del buen trabajo en equipo de una serie de profesionales, ¿eh? O sea que es esencial, cuando hablamos de audición, entender, ¿no?, que necesitamos un audiólogo que esté bien formado, necesitamos unos equipos para hacer esas valoraciones audiométricas, necesitamos, en definitiva, un otorrino, ¿no?, que llegue a un diagnóstico y que haga una buena oferta terapéutica, y luego, bueno, todo el apoyo de logopedas y una coordinación correcta en el seguimiento de estos pacientes. Esto es muy importante para el éxito. Decirles también que gran parte de los éxitos están o son dependientes de la precocidad de actuación. O sea que uno de los factores que más va a influir siempre es no dejar pasar tiempo desde que uno empieza a tener un problema auditivo hasta que se inicia el tratamiento. Por eso Janaina hablaba previamente, ¿no?, de la detección precoz de la hipoacusia en neonatos. También hablaban de lo mismo en adultos. O sea que eso es tremendamente importante. Por supuesto que la tecnología ha influido muy positivamente, pero no es el único factor. Generalmente, ¿verdad?, las personas, ¿no?, el público en general, pues piensa y dice, bueno, la tecnología lo va a arreglar todo, pero también es cómo la utilizamos. Como decía, hay dos aspectos: la calidad de los profesionales, en segundo lugar, en este caso, en el sistema auditivo, la precocidad de actuación, y luego, claro que sí, la incorporación de tecnología lo más avanzada posible para obtener los mejores resultados. Y ahí pues sí que ha habido una larga historia, ¿no?, de adelantos, ¿no?, o de innovaciones en los modelos de audífonos que se utilizan, en los modelos de implantes que se emplean, ¿no? Todo eso ha redundado muchísimo en que los resultados sean mejores. En un futuro muy próximo, pues estamos ahora ya también trabajando en áreas como la terapia génica, ¿no?, es decir, la capacidad
de curar algunas enfermedades auditivas de origen genético. Y esto, desde luego, es parte ya del presente y lo será más del futuro, y desde luego va a abrir un amplio abanico, ¿no?, para personalizar más los tratamientos en función de esa etiología, en algunos casos de mutaciones genéticas que dan lugar a pérdidas de audición. Esa medicina personalizada de la que hablaba doctor Manuel Manrique y Anaina Patricio. Como se pueden imaginar, son muchísimas las preguntas que nos están llegando ahora vía streaming a tenor de esta conversación, de esta charla. Vamos a ir a intentar resolver todas las que nos están llegando en este tiempo que nos queda. Nos preguntan si la hipoacusia es degenerativa. Bueno, hay pérdidas de audición que efectivamente están relacionadas con procesos degenerativos tanto del oído medio como del oído interno. El origen de esa degeneración puede ser múltiple, puede ser de origen genético, pero también puede estar relacionada, como decíamos, con la exposición a ruido. Una persona, ¿no?, que diariamente está expuesto a ruido, pues va perdiendo un poquito y al día siguiente otro poquito y al día siguiente otro poquito. Eso significa que su cóclea, su oído interno, se está degenerando y está produciendo cada vez un proceso que afecta gradualmente más al sistema auditivo. Y nos dicen que con el tiempo empeora, ¿no? Se supone. Sí, pero también empeora, como decíamos, la deprivación auditiva. Es decir, esto es un matiz importante y me gustaría una vez más recalcar sobre eso. Hemos podido tener una causa que nos ha producido una disminución de audición, pero que ya no va a degenerar en un futuro. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un problema de ototoxicidad, ¿no? Le han dado un determinado fármaco y ha perdido 30, 100 decibelios de pérdida, ¿no? Bien, probablemente en un futuro no vaya a perder más audición, pero si su sistema auditivo central no es estimulado y pasa mucho tiempo sin ser estimulado, eso va a degenerar no la parte periférica del sistema auditivo, sino la parte central del sistema auditivo. Y eso va a tener consecuencias muy negativas si queremos reparar ese defecto con un gran tiempo de deprivación. Nos preguntan también cada cuánto tiempo hay que ajustarse el audífono, por ejemplo. Bueno, lo que hemos hablado ahora mismo es sobre la medicina personalizada. Entonces, claro, según la necesidad de cada paciente. En general, claro, cuando ponemos un audífono, hacemos un seguimiento corto, entonces a cada 15 días o a cada mes, y después podemos aumentar el tiempo del seguimiento, sí. Pero según, sí, exactamente, según las necesidades de cada paciente. De cada paciente. Nos preguntan, que antes ya lo hemos comentado, pero nos preguntan también si el implante coclear es una solución definitiva. Sí, afortunadamente los resultados que se obtienen son resultados estables. O sea que el implante coclear, bueno, una vez que lo colocamos, normalmente hemos visto, ¿no?, y ya digo, son 35 años de seguimiento en algunos de estos pacientes, los resultados se mantienen, son estables a lo largo del tiempo. ¿Y cómo puede influir la hipoacusia en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación de los niños, por ejemplo? Bueno, está completamente conectado la audición y el lenguaje. Entonces, un niño que no escucha bien, no habla bien. Entonces, por eso es la importancia de la detección y de la rehabilitación precoz. Precoz, ¿no? Exactamente. Desde edades muy tempranas. Nos preguntan también, mi padre empieza a tener pérdida de audición. ¿Es mejor ir a un hospital o a un centro auditivo? ¿Cuál es la mejor recomendación? Yo les diría que en un momento dado tiene que ser visto por un especialista, ¿no? Porque es importantísimo el diagnóstico, es decir, conocer por qué tiene esa pérdida de audición, es decir, cuál es la causa, y por otra parte, establecer correctamente cuáles son las características de esa pérdida de audición. A partir de ahí es muy probable que, bueno, pues si es una persona mayor, necesite unos audífonos, y sí que un centro auditivo le puede ayudar, ¿no?, con una buena adaptación de audífonos. Pero en un primer momento es bueno que haya un diagnóstico que, bueno, pues permita, ¿no?, saber exactamente qué es lo que está pasando, y a partir de ahí probablemente ese seguimiento se pueda hacer, ¿no?, en ese centro auditivo, ¿no?
Nos están llegando, como les comentaba, muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones. Nos dicen también, soy usuario de audífonos desde hace 5 años. El problema que me plantea es que con frecuencia debo tratarme con Menader porque el oído me genera mucho líquido al acostarme. ¿Hay alguna solución? Pregunta. Bueno, hay personas que efectivamente tienen problemas de la piel, de los conductos auditivos externos, y ese problema, esa dermatitis, ¿no? Pues a veces entra en colisión, ¿no? Con el uso de un audífono. A veces se puede resolver con medicamentos como el Menader o otro tipo de gotas o pomadas, pero hay situaciones absolutamente reactivas que no se controlan con este tipo de medicaciones y requieren otro tipo de ayudas auditivas, que son los implantes de conducción de vía ósea o los implantes activos de oído medio, que no van a necesitar ocluir el conducto y por lo tanto van a poder ser capaz, ¿no? de devolver o rehabilitar la audición sin este tipo de problemas. O sea que si hay algo que realmente no se puede resolver por esta incompatibilidad, por el problema cutáneo que hay en el conducto, hay otras alternativas. Nos preguntan también cómo afectará el implante coclear a mi vida diaria, incluyendo actividades como, por ejemplo, nadar, practicar deporte o usar, por ejemplo, dispositivos electrónicos. Bueno, en principio una persona con implante coclear puede hacer una vida normal, puede bañarse, puede bucear, puede volar, puede hacer una vida normal, no tiene, digamos, restricciones importantes. Hombre, siempre recomendamos que no hagan deportes en los que puedan recibir un golpe directo, ¿no? Sobre la cabeza, o sea que no recomendamos que hagan boxeo, por ejemplo, ¿no? Pero en líneas generales es una vida muy, muy normal. Sí que el componente externo del implante, cuando se van a duchar, se van a bañar, tienen que retirarlo o colocarlo en una funda hermética, ¿no? Que les permita utilizarlo en un medio acuático, pero yo les diría que hay muy poquitas restricciones, ¿no? En cuanto al estilo de vida que puede llevar una persona implantada. No sé si comentaban algo más al final de la pregunta. Preguntaban básicamente sobre, por ejemplo, con dispositivos electrónicos también, si pueden usarlos o no. Sí, claro, es más. Bueno, yo creo que Yanaina puede hablar de Bueno, la verdad es que conectividad. hoy en día sobre la tecnología, eso con los otros aparatos, es que se puede hacer conectividad directa. Entonces, la verdad es que está súper positivo. Tenemos un avance sobre eso y que facilita mucho a vida de los implantados. Así que la audición, o sea, la persona puede escuchar mejor, puede entender mejor con esta tecnología, con esa conectividad directa con móviles, iPads y, bueno, ordenadores. Conectar directamente. Exactamente. ¿No? Nos preguntan también, Yanaina, ¿qué es la rehabilitación auditiva? ¿Qué se hace exactamente con la rehabilitación auditiva? Pues la verdad es que son actividades para entrenar ese sistema auditivo a escuchar con implante coclear o con audífonos también. Entonces es practicar con ejercicios cómo ese sonido está siendo procesado en las vías auditivas. Entonces, eso es la rehabilitación auditiva. La rehabilitación auditiva. Nos preguntan también que si un niño nace sordo, ¿es candidato directo a un implante coclear? Sí, en principio sí. Es, digamos, el tratamiento de elección hoy en día, ¿no? Si un niño, ¿no? que nace sordo, que se le detecta precozmente esa pérdida de audición y, digamos, reúne los criterios, ¿no? Para ello, porque tiene una pérdida severo profunda, porque no hay ninguna malformación o contraindicación para colocar el implante, y eso lo hacemos entre el 6º mes de vida y el 1er año de vida. Normalmente los resultados que obtienen son espectaculares. O sea, es un niño que puede aspirar a tener un desarrollo, ¿no? Escolar y de vida social excelente. Puede ser un niño bilingüe, ¿no? que aprenda 2, 3 idiomas, es decir, es probablemente el mejor candidato, ¿no? que tenemos para el tratamiento con implantes cocleares. Hay también quien nos pregunta, me gustaría saber si los acúfenos tienen relación con la hipoacusia y cuál es el tratamiento para esos pitidos, ¿no? tan molestos en el oído. Bueno, es una pregunta también muy interesante, porque los acúfenos acompañan a muchas de las pérdidas de audición, ¿no? que vemos en la consulta.
decir, en los acúfenos es un síntoma que obedece a alguna causa. O sea que la primera labor del especialista es determinar qué causa está detrás de esos acúfenos. En grandes rasgos podemos dividir dos tipos de causas, ¿no? Las que son auditivas y acúfenos de causa no auditiva, es decir, que aunque sea un síntoma que suena, ¿verdad?, el origen de ese acúfeno puede tener otra localización que no sea el sistema auditivo. En relación a los acúfenos auditivos, pues como decíamos, se acompañan a muchas de las pérdidas de audición, y en la medida en que tratamos la pérdida de audición, en la mayor parte de los casos tenemos efectos también positivos frente al acúfeno. O sea que una persona que tiene una pérdida de audición y le colocamos un audífono, normalmente va a reducir la intensidad de ese acúfeno. Una persona que tiene una pérdida de audición severo profunda, que le colocamos un implante coclear, también va a haber reducido la intensidad de su acúfeno. O sea que normalmente, como digo, son dos síntomas parejos, y que tratando el componente de pérdida de audición mejoramos también la percepción del acúfeno. Pero bueno, en ocasiones pueden ser situaciones complejas, porque una persona con acúfenos puede llegar incluso a desarrollar desde el punto de vista psicológico situaciones de ansiedad, de depresión, que establecen como una especie de círculo vicioso que incrementa más el acúfeno, y el abordaje ahí tiene que ser multidisciplinar y generalmente mucho más amplio que solamente el tratar el problema auditivo. Perfecto, o sea, es también un síntoma, ¿no? Por tanto, hay que tratarlo y hay que tenerlo en cuenta, no solamente como algo que es ahí molesto, sino que hay que averiguar, ¿no? Todas esas causas. Nos preguntaban también qué opinan, por ejemplo, del lenguaje de lengua de signos, por ejemplo, nos estaban preguntando también algunos de nuestros usuarios. Bueno, al ser humano, como decía antes, es muy importante su capacidad de comunicarse, el establecer un lenguaje que le permita comunicarse con los demás. O sea que esto es, digamos, algo tremendamente importante, y por lo tanto en algunos pacientes, en algunas personas, la forma de comunicarse con el resto de sus congéneres es utilizar un código de comunicación, que es el lenguaje de signos. Por lo tanto, bueno, pues estoy absolutamente de acuerdo, porque es necesario, ¿no?, para esa persona. Ahora bien, también es importante ver si hay otras alternativas. El problema del lenguaje de signos, a mi juicio, es que, bueno, le permite una comunicación con un entorno muy reducido. Aquellas personas que son capaces también de conocer ese código de comunicación, ese lenguaje de signos. Pero lamentablemente, pues la mayor parte de la sociedad no es capaz de dominar esa forma de comunicación, y por lo tanto eso, digamos, que genera barreras en la comunicación con el resto de las personas, ¿no?, que se comunican a través de un lenguaje auditivo oral. Por lo tanto, creo, ¿no?, que en la medida en que tenemos alternativas de tratamiento para la audición, como son implantes, audífonos y demás, que pueden promover el desarrollo de ese código de comunicación oral, auditivo oral, pues eso abre, digamos, un amplio abanico, ¿no?, en términos de posibilidades de comunicar con más gente, ¿no? Por ir ya cerrando, por ir ya concluyendo, un mensaje final, Yanaina, Patricio de Lima, por ir cerrando un poco esta sesión. Bueno, yo creo que lo más importante es que esa cuestión de resistencia que tenemos con la pérdida de audición, entonces es importante que la persona entienda que la audición es muy importante para comunicarse, estar en sociedad, escuchar bien, entender lo que la gente habla. Entonces yo creo que eso sería lo más importante. Sí. Por ir cerrando, doctor, una conclusión, mensaje final. No se resistan vamos a ver, yo quisiera, ¿no?, bueno, pues un poco en esta campaña, ¿no?, y hace poco, ¿no?, pues pusimos una lona, ¿no?, en la fachada de nuestro hospital aquí y en Madrid, ¿no? No se resignan a no oír, o sea que hoy en día pues hay múltiples soluciones, ¿no?, que pueden ayudarle.
y yo les aconsejaría, ¿no?, que busquen pues aquellos profesionales que les pueden ayudar y que pueden hacer en definitiva que su calidad de vida sea mejor. Como dice además el mensaje, aislarse por no ir no merece la pena, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Manuel Manrique, director del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy amable. Encantado. Y muchísimas gracias también, Yanaina Patricio de Lima, audióloga de la Clínica Universidad de Navarra, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Anil. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión, en este Kun Healthy Forum. Hasta la próxima.